buen día Pachamama, buen día planeta Tierra. Bienvenidos al episodio número 2 de Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada. Así que bueno, acá estamos nuevamente en Social Club 97.7. Hoy tenemos un programa espectacular, realmente. Vamos a ver un poquito cómo está el clima. La verdad que está bastante agradable. Yo soy muy friolenta, hace un poquito de frío y ya quiero abrigarme. Pero bueno, la verdad que es un día muy agradable, con una temperatura muy piola. Estamos con 16 grados para el día de hoy, en este momento precisamente. Podemos llegar a tener una máxima de, hasta 30 grados más o menos. Y hoy va a ser un día soleado, así que muy lindo, por suerte. Una mínima de 21, una máxima de 30 grados. Bien. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas, pero más que nada yo quería comentar porque estamos en el mes de abril, escucho y veo por varios lugares, por suerte cada vez más, el eslogan que es el mes de la Tierra. Me parece súper importante que se tenga en cuenta que es el mes de la Tierra, ¿no? Esto es porque el 22 de abril se celebra en varios países el Día de la Tierra. También en abril se celebra el día 19 de abril la convivencia en la diversidad cultural. También se conmemora el 26 de abril el memorial del desastre de Chernobyl. Ya vamos a hablar de todas estas cuestiones. Y el 29 de abril también se conmemora el Día del Animal. Y justamente en ese sentido vamos a hablar hoy un poco. También el pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, que marca justamente el aniversario de la Organización Mundial de la Salud en 1948, y cada año esta fecha, el 7 de abril, que se celebra en todos los países, se elige un lema para celebrar el Día Mundial de la Salud. En este año, en el 2023, el lema fue salud para todos. Bueno, y de paso aprovecho para comentar un poco de qué va a ir el programa de hoy. Justamente con la invitada del día de hoy, con la doctora médica veterinaria Carolina Acuña, vamos a introducir un concepto muy importante de comprender justamente hoy en día, y por el tema también de que fue el Día Mundial de la Salud y el Día de la Tierra que vamos a celebrar este año y demás. Un concepto muy amplio, pero que vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible, que es el concepto de un mundo, una salud, o en inglés también lo van a escuchar como One Health. También, aparte de estos temas que menciono, con Caro vamos a hablar de bienestar animal, que es el tema central del día de hoy. ¿Qué es el bienestar animal? ¿De qué trata? ¿Por qué es importante conocer al respecto? Y demás cuestiones. Y por supuesto, hoy también les traigo recomendados de Ibipitá, que en este caso, en esta oportunidad, son 2 hermosos libros, así que no se muevan del dial de la 97.7. Acuérdense que nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp para comunicarse, mandar mensaje y demás, 3758-52-381. Nos pueden escuchar y ver en YouTube, @socialclub977, en Twitch TV, socialclub977, también en la página de la radio, socialclub977.net. Y también recuerden seguirnos en Instagram, en @socialclub977fm y @ibipitamisiones. Bienestar animal. Opción u obligación moral. Y si digo bien, me refiero a moral y no ética, porque la ética es el estudio de la moral. La moral es más la práctica del comportamiento, de cómo actuamos. Y este título de esta nota que arranco hoy el programa no pretende para nada actuar como una especie de provocación, sino en todo caso más bien como un llamado a la reflexión, desde el punto de vista de nuestra evolución como especie y nuestro nivel intelectual y de educación. La verdad que me es muy difícil hablar de bienestar animal de manera objetiva, porque mi tendencia siempre es el sesgo proteccionista en este sentido. He pecado muchas veces de sensiblería, si se quiere, pero este tema particularmente toca una fibra muy profunda y muy sensible que me genera incluso enojo, además de frustración. Porque simplemente me cuesta comprender cómo un ser humano, ese ser superior de la creación, es capaz de provocar
dolor o daño a otros seres vivos. Pero como bien me dijo mi querida amiga Caro, hoy invitada al programa, a quien ya mencioné y con quien ya vamos a hablar en breve, pensá que por suerte un humano observó que los animales necesitaban bienestar. Así es. Somos la personificación del yin y el yang. Somos grandeza y miseria, luz y oscuridad. Somos correctos e incorrectos. Y me voy a ir un poco más atrás y capaz salirme puntualmente del tema para plantear algo que me parece súper importante a tener en cuenta. En algún momento de la historia, el ser humano dejó de verse y sentirse como parte de la naturaleza, entendiendo por naturaleza todo lo que no es artificial, ¿sí? Aquello que es más bien urbano, y comenzó a verlo como algo de lo que era, para poder hacer uso, digamos, debía apropiarse, olvidándose que ya es propio. Y desde ese punto comenzó lo desmedido en lo que es la utilización de la naturaleza, de los recursos, de los seres vivos y demás cuestiones. Esto queda en evidencia a diario si observamos cómo en general el ser humano se comporta frente a ambientes naturales como reservas, áreas protegidas, parques protegidos, la propia ciudad. El ruido de lo material, del mundo consumista, nos arrancó de raíz de la madre tierra para alienarnos en una especie de ser humano netamente artificial que no puede o cree que no puede prescindir de los materiales que ha logrado conseguir. Por ahí el término correcto no sea apropiación, que es básicamente adueñarse de algo. ¿Cómo podemos adueñarnos de algo de lo que somos parte? Y ahí es donde hemos perdido el sentido de la naturaleza. Creo yo que el término correcto sería pertenencia. Pertenecemos a la naturaleza. No necesitamos apropiarnos de ella, ni de sus recursos, ni de sus seres vivos, porque somos seres vivos naturales. Y volviendo al tema de hoy, y de nuevo sé que tal vez caigo en este sesgo mío tan proteccionista, pensemos o arranquemos desde una célula, la mínima unidad de la materia viva. Cuando estudiamos biología, estudiamos las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, pero no la diferencia entre la célula de una vaca y la célula de un humano. ¿Y por qué es esto? Simplemente porque los humanos pertenecemos al reino animal, porque compartimos muchos aspectos del funcionamiento del organismo con los animales. Tenemos casi todos los mismos órganos, compartimos el sentimiento de dolor, calor, frío, malestar físico, sed, hambre, y ellos también tienen cerebro. Ya es obsoleto, de verdad, muy obsoleto pensar que el ser humano es el único ser inteligente sobre la faz de la Tierra. Ya la ciencia demostró con mucha evidencia que no solo hay distintos tipos de inteligencia, sino que el tamaño del cráneo y del cerebro no influyen en la capacidad del aprendizaje, en la capacidad cognitiva y la capacidad de elaborar estrategias. ¿Cómo podría sobrevivir un animal en un medio hostil, prístino, salvaje, si no fuera capaz de aprender, si no fuera capaz de elaborar estrategias de supervivencia, estrategias para la obtención de alimentos, o en el caso de los animales de compañía, estrategias para ganarse nuestro cariño incondicional? Vuelvo al inicio de este texto, retomo la palabra moral, cómo nos comportamos, cómo elegimos hacerlo, dentro de qué parámetros nos es cómodo actuar. Y no hablo solamente con respecto a los perros y los gatos. Hablo de los caballos y su histórico y largo sometimiento al trabajo forzado al servicio del hombre, desde su uso como herramienta de trabajo y tracción a sangre, así como transporte de guerra. Hablo de la fauna arrancada de cuajo de su hábitat natural por el tráfico ilegal de fauna silvestre, con el único objetivo de satisfacer la demanda humana de poseer algo único por lo que ser admirado por la sociedad. Hablo de los animales de producción sometidos a niveles de estrés que no soportaríamos, incluso previo a la muerte. Hablo de un perro callejero muerto de miedo con los ruidos de la pirotecnia durante las fiestas de fin de año y sin un lugar donde resguardarse y a la vista de todos. Hablo de los gatos negros cazados por humanos en las ciudades durante la mal llamada fiesta de Halloween, con una crueldad propia de la barbarie. Hablo de la práctica de la matanza anual de focas bebés cada primavera en Canadá, cuando la nieve blanca se tiñe de rojo. Hablo de los animales de laboratorio sometidos a un nivel de dolor tan cruel que es inimaginable. Y todo esto, a lo largo de la historia, ha sido provocado por humanos, aunque sean prácticas catalogadas como inhumanas.
sí, definitivamente mi sesgo es muy proteccionista, pero no lo lamento, al contrario. Agradezco poder ver más allá de mi nariz humana, pero con un espíritu muy animal. Voy a terminar con una frase que no es mía, que la rescato de alguien más, y los invito a reflexionar al respecto, a mirar un poco hacia adentro, a pensar a dónde estamos y a dónde queremos llegar, o quiénes queremos ser como sociedad y nación. Gandhi dijo: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales. Seguimos acá en Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada. Estuve mirando un poco las noticias actuales con respecto a las enfermedades zoonóticas que son características de acá, o generalmente ocurren, sobre todo en las épocas donde se distribuyen en mayor medida los vectores de estas enfermedades, que son el dengue y la chikungunya, ¿no? Que son dos enfermedades virales. Han confirmado ya más de 28.000 enfermos de dengue y más de 900 de chikungunya en Argentina, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, publicado después de que, la Organización Mundial de la Salud alertara sobre el aumento de casos en ambos males, en ambas enfermedades. Según el reporte, hasta el 1 de abril se notificaron 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en el país, o sea, en nuestro país, en Argentina. Se detalló además que durante las semanas previas se registró un incremento de enfermos como para contar un poco, ¿no?, de qué se trata. Bien, el tema del dengue y la chikungunya, ¿no?, son dos enfermedades que se denominan fiebre dengue y fiebre chikungunya. Son enfermedades virales que se transmiten por el mosquito del género Aedes, Albopictus y Aegyptis. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de este mosquito, principalmente el Aedes aegyptis, que cuando pica a una persona que está infectada, que contiene el virus en sangre, adquiere el virus adquiere el virus a través de la picadura, y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. Y la fiebre chikungunya también es una enfermedad viral que, al igual que el virus del dengue, es transmitida por la picadura del mosquito, también del género Aedes, y el nombre de la enfermedad, que es fiebre chikungunya, o chikungunya, digamos, hace referencia a aquel que se encorva, porque uno de los síntomas o características que provoca esta enfermedad es justamente eso, provoca dolores, fuertes dolores articulares, y bueno, eso lleva a que las personas por ahí se mantengan en una posición encorvada. Los síntomas que se presentan generalmente cuando ocurren estas enfermedades son el dengue, acompañado de fiebre siempre, de dolor detrás de los ojos, la cabeza. No quiere decir que todos estos síntomas se presenten en simultáneo, sino que pueden ocurrir unos u otros o algunos en conjunto. Dolor muscular y en las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón. También pueden darse sangrado en lo que es a través de la nariz y en encías. Y los síntomas de la fiebre chikungunya comienzan a partir de los 3 a 7 días después de la picadura del mosquito, y el síntoma más común es la aparición de fiebre repentina, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. También otros síntomas pueden ser parecido al dengue, ¿no?, dolor muscular, dolor de cabeza y náuseas. El tema es que estas enfermedades, acá en nuestra región, donde tenemos los vectores todo el tiempo, y por nuestra climatología también eso no colabora a poder combatirlos de manera fácil, es más que nada el tema de prevenir esta enfermedad. La forma de prevenir es primero usar repelentes, sobre todo cuando uno por ahí va a realizar salidas que tengan que ver con, salidas, por ejemplo, al campo o en el monte, por ejemplo, si vamos a hacer algo de turismo, por ejemplo, o si vamos a estar en horarios donde por ahí hay muchos mosquitos y demás. Lo ideal es usar repelente. También, obviamente, desde los hogares y desde lo que es la prevención y la higiene, hay que evitar el tema de
los cacharros que le dicen, y por eso se habla también del descacharrado en general que se hace en la municipalidad, que es cuando tenemos recipientes en el patio o en el patio, en la casa y demás, que juntan agua, porque los mosquitos se proliferan ahí en esos contenedores con agua. Entonces es importante darlos vuelta, evitar que junten agua. Por ejemplo, en el caso de los floreros, cambiar el agua lo más seguido posible. También en el caso de los, por ejemplo, de los tachitos o el agua de los animales, también uno, por el tema de los animales, mantener el agua fresca, pero también para evitar que se junten justamente ahí, proliferen los mosquitos y demás. Así que bueno, es muy importante tener en cuenta la prevención y todas estas cuestiones, porque son enfermedades que circulan fácilmente, sobre todo en nuestra región, pero actualmente, como decíamos al principio, han aumentado los casos en lo que va de 2023 y bueno, tenemos que hacer todo lo posible para evitar. Vamos a escuchar un poquitito de música y vamos a tratar de conectarnos ya con nuestra invitada del día de hoy. Seguimos en Ipita. Quiero mandar un saludo, estaba mirando mi WhatsApp porque nos mandan saludos desde Irlanda y le quiero devolver el saludo. Gracias, Ale, por escucharme, un amigo, la verdad que, bueno, que ahora anda por otros lados, por otros lares, pero nos escucha, fíjense, desde Irlanda. Allá deben ser como las 11 de la mañana más o menos, creo que más o menos por ahí. Y me dice, me encanta el programa. Bueno, gracias, Ale, sos lo más. Y también Elena nos está escuchando desde Virasoro. Y bueno, ahí me mandó un par de preguntas. Ella es una amiga mía también de la facultad y demás, así que también le mando un saludo grande y gracias por escuchar. Bueno, ya estamos en contacto con Carolina Acuña. Caro, ¿me escuchás? Hola, buenos días, sí, te escucho muy bien. Bueno, un gusto saludarte, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno. De poder estar acá y bueno, agradecida por la invitación. Bueno, gracias también por sumarte y por querer hacer este programa lindo conmigo, que vamos a hablar de temas súper importantes. Ella es Carolina Acuña, es médica veterinaria, bueno, es misionera, pero en este momento no está en la provincia, está por otros lugares, por eso no la podemos tener en vivo y en directo acá sentadita al lado mío, pero ya se va a dar esa oportunidad seguramente. Bueno, Caro, como para contarle un poco a la gente, yo algo introduje cuando arranqué el programa y demás. Vamos a hablar de bienestar animal y es un tema que por ahí a veces se confunde con otros temas, entonces por ahí me gustaría que arranques por ahí con una definición y que nos expliques, nos cuentes de qué se trata, qué es y qué incluye, qué incumbe, digamos. Bueno, primero que nada quería, antes que nada, felicitarte por el espacio. Gracias. Porque realmente no hay muchos lugares donde se pueda dialogar de estos temas. Me parece súper importante que la gente en general, la población, conozca temas como estos, porque sin dudas todos, todo el tiempo, queriendo o no, estamos relacionados con los animales. Tal cual. O consumimos productos de origen animal, o convivimos con ellos porque producen algo y trabajamos con ellos, o porque elegimos tenerlos en nuestras casas como animales de compañía. Sí. Así que realmente me parece re importante y, como bien decías al principio, por ahí son temas que se confunden un poquito. Hoy por hoy se escuchan mucho palabras como proteccionismo, animalismo, derecho animal. Sí. Y bueno, nosotros elegimos hablar de bienestar animal como un puntapié, quizás para muchos otros temas, de obviamente también mucha relevancia. Pero bueno, eso, felicitarte por el espacio nuevamente y agradecerte. Bueno, gracias. Con respecto a lo que es el bienestar animal lo podemos ver de manera subjetiva o objetiva. O sea, el bienestar animal yo puedo verlo como decir, observo a un animal y lo veo en buen estado o en mal estado y califico según eso. En realidad el bienestar animal es un área de estudio. Es un área de estudio que no compete solamente a la medicina veterinaria, sino que es multidisciplinario, ¿sí? O sea, muchas áreas convergen, o el bienestar animal tiene muchas aristas, debido a que es un tema mundial de importancia y de preocupación y ocupación mundial, ¿sí?
Sí. ¿Por qué? Porque la manera de ver el bienestar animal en las diferentes culturas del mundo es distinta, ¿no es cierto? La concepción del bienestar animal Sí. varía según países, culturas, religiones, Exacto. políticas también, ¿por qué no? Entonces, dentro de lo que es bienestar animal vamos a tener todas estas cuestiones. Y bueno, se ha vuelto una ciencia joven, en estudio, avanzando. Y como definición podemos decir que el bienestar animal hay muchas definiciones, ¿no? Pero es una de las que a mí más me agrada, por así decirlo. Uh-huh. El estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, ¿sí? Bien. Es una definición simple, pero que sin dudas engloba muchísimo. Sí, la verdad que sí, es una definición, sí, que tiene como muchos puntos, ahí se puede desglosar desde muchos lugares, digamos. Bueno. A mí me parece importante esta definición, sí. o es la que más me gusta, o es la que elijo contar, porque habla justamente de este ciclo, del ciclo de vida que culmina con la muerte. Exacto, desde el inicio hasta el final, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, entonces, y hablando de ese ciclo de vida, ¿no? Que estamos mencionando justamente, como para agregar otras cuestiones al tema del bienestar animal. O sea, lo que entiendo es que hay algo que se denominan 5 libertades, ¿puede ser? Uh-huh. Uh-huh. Sí, dentro del bienestar animal se habla muchísimo, datan de 1965, uh-huh. de señores estudiosos y observadores de la naturaleza y de los procesos productivos, ¿no? Sí. Bueno, dijeron, a ver, para que los animales estén bien, tienen que gozar de 5 libertades. Cuando se habla de libertades, en realidad se habla de que el animal tiene que tener ausencia de, a ver cómo te explico, ausencia de, por ejemplo, una de las libertades es libres de hambre, sed y desnutrición, ¿sí? Libres de, o sea, tu vida tiene que tener ausencia de hambre, de sed y desnutrición. Perfecto. ¿Entiende el concepto de libertad? Sí, perfecto. Por eso entonces, se habla de libertad, digamos, ausencia de esas cuestiones. Ausencia de, exactamente, porque por ahí a veces se malinterpreta al decir libertad de, pero el enunciado es las 5 libertades. Se han intentado modificar, se han reducido a 3 libertades algunas veces, uh-huh. Pero porque a veces se superponen un poquito. Sí. Pero en definitiva se sigue trabajando como base sobre eso. ¿Por qué? Las 5 libertades hacen referencia no a cualquier animal, hacen referencia a aquellos animales que se encuentran bajo el control del hombre. Es decir, un animal que se encuentra en un establo, en un sistema intensivo de producción. Cuando hablamos de sistemas intensivos hablamos de ganadería bovina a gran escala, producción de pollos aviar a gran escala, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y también a pequeña escala, porque el hombre maneja las condiciones en las que se encuentra este animal. Bien. El hombre maneja el entorno, maneja el ambiente, corregime si uso mal el término. No, está perfecto. Bueno. Entonces, a eso se refiere. Y en base a eso se declaran estas 5 libertades, digamos. Sí. Perfecto, se entiende súper bien. Yo mientras por ahí me cuelgo porque a veces reviso el celu, que a veces por ahí mandan un mensajito preguntando. Ay, bueno, tengo otro mensaje, perdón, Caro, en el medio saludo porque Angelito, mi amigo que vive en España, nos está mirando por YouTube, así que bueno, nada, lo quería decir al aire porque la verdad que me encanta que estemos conectados con gente que esté tan lejos. Vos también, que de hecho no estás tan cerquita tampoco, digamos. Estás en Argentina, pero no tan cerquita. A unos miles de kilómetros. A unos miles de kilómetros, así Pero bueno, la tecnología permite esto y buenísimo. Fíjate que Europa es uno de los países de vanguardia de bienestar animal y etología también. Es verdad, es verdad. Etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Bien.
Bueno, quedamos en esto de las libertades, ¿no? ¿Querés mencionar cuáles son esas libertades? Sí, te las puedo anunciar y si querés las vamos charlando un poquito. Dale, hagamos una como te cosa. comentaba, Me mencionás las libertades, hacemos una breve pausa y ahí después las explicamos bien una por una. Entonces a los que están escuchando a prestar atención y tener memoria. Vamos a practicar la memoria. Temprano, muy temprano es. Muy temprano, tal cual. Libres de hambre, sed y desnutrición. Sí. Libres de temor y angustia. Atento con esto. Libres de molestias físicas y térmicas. Sí. Libres de dolor, de lesiones y enfermedad. Libres de manifestar un comportamiento natural, o puedo aclararlo mejor, libres de manifestar el comportamiento natural de cada especie. Atento con esto también porque es muy interesante para charlar. Sí, perfecto. Ese último es uno de los que más me gusta. En realidad todos son súper importantes, ¿no? Porque cada uno dice cosas sumamente importantes de tener en cuenta. Pero bueno, ese último es como muy especial porque me parece que también tiene que ver con la esencia del animal. Exactamente. Bueno, vamos un ratito entonces a un breve corte y volvemos. No se muevan de la 97.7, por favor. Nos pueden mandar mensajes al 3758-52-381. Enseguida volvemos. Continuamos en Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada, hoy con el tema central y principal que es el bienestar animal y hablando con nuestra invitada de honor, Carolina Caro Acuña, médica veterinaria. Caro, ¿me estás escuchando? Estoy acá. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar. Habíamos dejado nuestra charla en esto de las 5 libertades. Estaría buenísimo explicarlas porque a veces por ahí, a ver, uno lee y más o menos uno cree que la tiene re clara lo que está leyendo, pero a veces suele haber alguna interpretación que puede ser errónea. Está bueno entender con exactitud qué quieren decir estas 5 cuestiones, estas 5 libertades que se utilizan para hablar un poco de bienestar animal. Bien. Sí, básicamente como te contaba en el momento de la charla, estas 5 libertades hay que recordar que surgen en base a todos aquellos animales que se encuentran bajo el control del hombre, ¿sí? Bien. Podemos utilizar términos como cautiverio o sistema de intensivo de producción o todo, pero lo que hay que recordar es que en ese momento, en ese lapso de su vida, el animal depende exclusivamente de la atención del hombre, ¿sí? Es decir, no puede hacerse de sus alimentos y de su ingesta de líquidos si el hombre no se los provee, ¿sí? Perfecto. En algunos casos ocurre, de ejemplo, chacras misioneras. Ocurre que, bueno, sí, tenés una chacra y tenés un arroyo, un bebedero, algo que pasa, pero ¿qué pasa cuando hay sequía? ¿Qué pasa cuando el agua no es de calidad? ¿Qué pasa cuando el ambiente no es el 100% favorable como para que ese animal subsista? Depende de la mano del hombre, ¿sí? Sí. Y más aún, tener en cuenta que este tipo de situaciones derivan o pueden derivar en un problema de salud del humano, porque no hay que olvidarnos de que aquí tenemos una interacción muy importante en 3 factores que es salud animal, ambiente y salud humana, ¿sí? Sí. Entonces, esto que mundialmente se conoce como One Health o una salud, sí, es un concepto súper importante que también se entrelaza con esto del bienestar animal, porque si el animal se encuentra en un estado sanitario malo, puede derivar en enfermedades que afecten al humano, ¿sí? Bien. Entonces eso es re importante. Yo soy muy amante de la salud pública, nunca quiero dejar de mencionar este tipo de... Es muy importante decirlo, sí, sí. Es re importante porque a veces no lo tenemos en cuenta. Sí. Entonces, por decirte, una de las libertades libres de hambre y desnutrición, si nosotros tenemos un sistema productivo chiquitito, grande, como sea, si tenés tu chacra en algún pueblito cercano de Apóstoles, donde están ustedes, o donde quieras, o una quinta, aquí donde estoy yo en este momento, tenés que ocuparte y preocuparte
perdón, de que ese animal no pase ni hambre ni sed ni desnutrición. Y Claro. parece algo básico, algo tonto, algo Tal súper, cual. como que está clarísimo. ¿Cómo puede ser que planteemos esto? Porque sucede, porque no nos preocupamos, porque cada especie tiene cantidad de litros de agua a consumir por día, Exacto. porque a cada especie le interesa el agua en tal temperatura, si está muy fría no la toma, si está en un bote de tal forma no la toma, o sea, ese tipo de cuestiones, y esto la hablaremos cuando hablamos de comportamiento. Pero Sí, es súper importante que nos ocupemos de eso. tal Más cual. teniendo en cuenta que nosotros vamos a sacar un rédito económico en el caso de que sean animales de producción, ¿sí? Sí, Entonces, esto tiene que ser un ida y vuelta. exactamente. Más claro, échale agua. Bueno. Me parece genial lo que acabas de decir. Tiene que ser un ida y vuelta. Ujú. Bien. El vínculo humano-animal tiene que tener tiene que ser de feedback, de ida y vuelta. No puede ser unilateral. No puede Exacto. ser que el animal simplemente dé, como se utiliza la palabra explotación, Ujú. y que sea verídica, que sea real. No, dejemos que sea un concepto, una palabra que la utilicemos, Claro, pero que sea un ida y vuelta, ¿sí? está perfecto. Y creo que los humanos tenemos la capacidad de lograrlo y bueno, hoy día tenemos miles de herramientas, por eso recalcaba la importancia de este espacio. Tal cual, tal Libres de cual. temor y angustia. Libres de temor y angustia, muchas veces en algunas charlitas que solía dar, o cuando por ahí me preguntan sobre el tema, me miran raro cuando digo libres de temor y angustia, Sí. más que nada la palabra angustia. Porque Sí, por ahí en serio. el temor o el miedo sí lo relacionamos con los animales, ¿no? Sí, Pero por ahí decir angustia o decir estado mental suena raro. Entonces, bueno, libres de temor y angustia es súper importante, porque nosotros tenemos que generar dentro de ese espacio que nosotros estamos manteniendo y manejando, y no me quiero olvidar también de la casa, ¿no? Del animal doméstico, del animal de compañía. sí. Es un espacio, nuestra casa es un espacio al que nosotros incluimos un ser vivo de otra especie, que no es la humana, en este caso un canino, por ejemplo, y le estamos generando un ambiente. Entonces, ese ambiente tiene que estar libre de temor y angustia. Tiene que ser un lugar donde ellos puedan estar tranquilos. A ver, una cosa que quiero aclarar es esto, porque siempre por ahí aparecen los sesgos de fanatismo. Sí, En algún momento vamos a tener miedo, todos, vos, yo, el operador, los chicos que nos están escuchando, ¿no? sí, Salimos a la calle, pasa un loco, uy, nos asustamos, tenemos miedo. Pero ¿qué pasa? Es algo pasajero, es algo momentáneo, ¿sí? sí, Pasan cosas químicas en nuestro cuerpo y eso se acomoda y seguimos nuestra vida sin una afección mayor. Pero si esa cuestión que nos está generando temor, angustia o estrés permanece constantemente o es diaria, ¿en qué suponemos que va a derivar? claro, En una patología. seguramente. Ujú. Entonces, si hay angustia, si hay temor, si hay estrés constante y aparece una patología, no hay salud. Ujú. No hay bienestar. Entonces hay ausencia de bienestar. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Bien. Eso quería aclarar un poquito sobre el tema de los miedos y demás, porque por ahí estamos acostumbrados a ciertos tratos o demás, Ujú. pero yo a lo que me refiero es a la intensidad y a la duración de un factor de estrés que nos genere miedo o nos genere angustia, ¿sí? Bien. Ahí me dejaste picando la palabra estrés, pero la vamos a dejar para después. Sigamos con las libertades. Y vas a andar haciendo tu listita. Sí, sí, de preguntas palabritas. compuestas. Sí, dale, dale. Dale. Bueno, niveles de malestar físico y térmico. Fíjate, puede hacer referencia a esto. Malestar físico, obviamente, pero vamos a dar ejemplos sobre producción animal, puede Ujú. ser de cerdo, de ovinos, ovejas o vacas. No quiero ser muy técnica con la terminología.
Está bien, está Entonces, físicos, obviamente muchas veces en el manejo del rodeo se generan cuestiones físicas con objetos, con las instalaciones, por ejemplo en el transporte, aquí podemos nombrar el transporte de los animales. Todos hemos visto alguna vez en la ruta algún transporte llevando, trasladando animales. Bueno, sepan que por ahí todos sufrimos a la vista de verlos, pero esos transportes están o deben o deberían cumplir con ciertas condiciones que las dicta la Autoridad Nacional de Sanidad Animal, y todos deberían ajustarse a eso, ¿sí? Porque justamente, como les decía, hay organizaciones tanto internacionales como nacionales y provinciales inclusive que dictan condiciones en las que debe moverse o trasladarse un animal, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Justamente para estar libre de molestias físicas. Que esas molestias físicas a su vez le pueden traer algún problema, luego alguna lesión, que a su vez afecta la calidad de la carne. Por ahí me voy un poquitito más, pero es para que vayamos entendiendo, ¿sí? Sí, perfecto. Y térmicas, obviamente, también, cuando hablamos de exceso de temperatura, tanto del frío como del calor, tal cual, debemos asegurarnos de darles un resguardo, un techo, una sombra, una cortina de viento. A la ingeniera explique lo que son las cortinas de viento. Bueno, ahí mira, justamente que no te quería cortar, pero teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Del tema de la temperatura, de que en general, bueno, está relacionado también con la insolación, con la radiación solar, digamos. ¿Cómo vemos que, por ejemplo, a veces cuando en el campo no dejan alguna matita de montecito, de arbolitos, y vos ves que el campo está totalmente pelado, que tiene un árbol cada 45 kilómetros, esas vacas, obviamente, esos animales se estresan en el proceso de ese estrés, que ahora después vas a explicar mejor, pierden lo que en producción se llama, corregime cualquier cosa, pero la ganancia diaria de peso, digamos, también va en contra de, más allá de también del tema del bienestar animal y demás, también va en contra de lo que es la producción, que es para eso que esos animales se encuentran en ese lugar. Entonces hay un bocadito ambiental, ¿no? La importancia de dejar árboles también en el campo, en lugares donde hay producción animal, con cierta cercanía, digamos, como para que ellos se puedan mover y estén al resguardo, digamos. Hay días que hacen realmente muchísimo calor y los animales también sienten calor. Totalmente, que lo sienten, lo sufren, y además tienen mecanismos diferentes de los nuestros para compensar la temperatura extrema, ¿sí? La temperatura interna corporal. No sé si doy ejemplo, obviamente lo habrán observado que los perros no transpiran, ¿no? Exacto. Saltamos de la producción ganadera a esto, pero es como para que lo hagamos, para que se entienda, para que tomemos ideas, exactamente. Entonces decir, bueno, y los bovinos también tienen su propio sistema de compensación de temperatura, ¿sí? Entonces darle esas herramientas necesarias, y si no las conocemos, acudir a quien nos pueda guiar, a quien nos pueda orientar. Los médicos veterinarios, en general todos nos encontramos preparados con herramientas básicas. Algunos nos interesan más el tema, otros menos, como es normal. Sí, tal cual. La cardiología no me encanta, lo sé, pero prefiero interiorizarme más en esos temas. Entonces, buscar el asesoramiento técnico de cómo puedo hacer. Y esto que vos decías, la naturaleza nos brinda las herramientas. Exacto. Muchas veces nos deshacemos de ellas y después nos arrepentimos porque tenemos que ir a comprar una chapa y un poste para hacer un techo que hoy por hoy creo que es bastante difícil. Sí, tal cual. Y además, obviamente, que eso no maneja las mismas temperaturas que un árbol, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Tal cual. Ni hablar. Aparte de la naturaleza, digamos, los árboles amortiguan, ¿no es cierto? Tanto el frío como el calor. Hacen que sea menor la diferencia entre la máxima y la mínima, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con lo hídrico también, ¿no? Exactamente, así es. O sea, qué importante todo. Súper importante. Volvemos a esto. Esta tríada de salud animal, tal cual, ambiente y salud humana. One Health, no nos olvidemos que somos parte, que somos que no podemos ser islitas. Tal cual. Cuando nos quejamos de que algo está saliendo mal, y sentémonos 5 minutos, preparar el mate y decir, che, ¿qué estoy haciendo mal? Bien, ahí está.
Vos sabés que Me hoy parece cuando... re importante. Totalmente, pero aparte es un poco la idea del programa, ¿no? Resaltar estas cuestiones y hacer un poco de reflexión también, ¿no? Desde adentro, porque hoy cuando arranqué la editorial, ayer hablábamos un poco, Caro, y yo sabía que iba a terminar cayendo en mi sesgo, tirando al proteccionismo, sin ser tan tóxica en realidad, pero siempre, a ver, no con intención de generar nada malo, digamos, sino por ahí porque simplemente, no sé, la sensación de saber que seguimos produciendo dolor o provocando, no sé, situaciones desagradables en seres que son tan nobles la mayoría de las veces, y que encima, como esto que decías vos hoy, que nos brindan esto de lo que llamamos explotación, que nos brindan un producto, de hecho nos alimentamos de animales también y demás cuestiones, bueno, por lo menos esto, ¿no? Ser cuidadosos en que su ciclo de vida ocurra o concurra, digamos, de la mejor manera posible. Claro, bueno, pero por esto es que nace, es lo que te comentaba ayer, es que nace la necesidad de esta área, esta ciencia, digamos, de que es el bienestar animal. Tal cual. Justamente en base a la observación de tantas carencias que sucedían, bueno, pero lamentablemente el ser humano, a ver, ha ocurrido en las personas también, o sea, explotación de personas. Totalmente. No decir, pareciera que no tenemos que tratarlos así. Bueno, claro. Es lo mismo con los humanos. Es como que nos cuesta. Entonces, o nos lleva tiempo que nos caiga la ficha, sería esa, más o menos sería la onda, sí. Bueno, pero bueno, lo bueno es que podamos charlarlo, y lo bueno es que hoy nos enteremos que existe un montón de gente en el mundo. Tal cual. Trabajando en pro, estudiando, que hay instituciones que podemos acudir, que no tenemos que tener miedo ni vergüenza de preguntar. Exactamente. O sea, yo cuento siempre un ejemplo que a mí me preguntaron y la persona que me preguntó tuvo vergüenza después, pero yo soy una persona que digo, si alguien me pregunta algo o acude a mí es porque considera que puedo ayudar, entonces jamás me burlaría. Exacto. Entonces digo, me han preguntado, ¿sienten dolor los animales? Por supuesto que sienten dolor. Claro, porque está bien igual. Igual que yo sé. Exacto, la gente por ahí cree que hay preguntas tontas. En realidad, bueno, yo tenía no me acuerdo si era un profe o un colega que decía no existen las preguntas tontas, digamos. Porque para alguien algo que es básico o no sé, o muy común para uno puede ser algo totalmente nuevo, novedoso, lo que sea. Y lo mismo al revés, también nos puede pasar a nosotros en otro rubro, en otra área en la que por ahí no nos desarrollamos tan fácilmente o cotidianamente, que nos resulte algo re complicado de entender algún tema, y una pregunta que para nosotros es re difícil, para alguien es algo simple o algo cotidiano. Así que no hay que tener vergüenza de preguntar. Está bueno que lo digas, porque justamente para eso están los veterinarios. No, aparte, bueno, me ha tocado trabajar a mí en el área de producción y en el área con los agricultores familiares de la provincia, y realmente hay mucha gente que tiene ganas de hacer las cosas bien. Exacto. Muchísima gente. Bueno, y acercarle las herramientas, y si no llegan las herramientas, buscarlas. Exactamente. Claro, sigo contando. Dale, nos queda una libertad más, ¿no es cierto? ¿Faltó una? Nos queda 2. Bien. Libres de dolor, lesión y enfermedad. Ajá. Libres de dolor, lesión y enfermedad. Que por ahí se superpone un poquito con temor y angustia, quizás. Sí. Pero libres de dolor, lesión y enfermedad. Que hablábamos de esto también, del transporte, de las instalaciones a campo, digamos, del manejo, del trato, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta una cuestión de ejemplo es el uso de perros o no, el uso de varas, de palos, de chicotes, ¿sí? Tal cual. Ahí está muy estudiado todo eso, el impacto que genera en el animal, no solamente a nivel físico, a nivel muscular, si queremos hablar de lesiones, sino también a nivel emocional. De ese nivel emocional no olvidemos que se traduce en compuestos químicos que se van al músculo, y en el músculo se quedan. Claro, y el músculo es la carne, digamos, ¿no? Exactamente. Que consumimos los que no somos ni veganos ni vegetarianos, entonces eso tenemos que pensarlo, ¿sí? Lesión y enfermedad, bueno, tiene que ver con lo mismo. Ausencia absoluta de salud, y aparece dolor, se aparece lesión y se aparece enfermedad. Entonces, cuando hay enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a un médico veterinario. Exacto. O un idóneo siquiera que nos dé una mano para salir adelante con la situación.
Pero Exacto. también eso tiene que ver con la prevención, con ocuparnos antes, Claro, con hacer un plan sanitario correcto, con preguntar qué necesidades tiene ese animal, qué medicación lleva, cada cuánto lo desparasito, qué alimentación lleva, puedo agregarle algún suplemento dietario que le Exacto. genere mayor ganancia de peso diaria, en época de frío qué puedo hacer, en época de calor qué puedo hacer. Entonces todas esas cuestiones son sumamente responsabilidad de la persona que se encuentra a cargo de estos animales, que se encuentran produciendo o conviviendo con nosotros, ¿entiendes? exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, y libres de manifestar un comportamiento natural, o como yo les decía hoy, un comportamiento propio de cada especie. Sí, ¿Sí? Entonces, eso es re importante y es algo que a mí me fascina, tal cual. que Ahí tiene quería que ver llegar. con la etología Sí. y el comportamiento animal, que cada especie tiene un repertorio, una manera de expresarse, una manera de ser, una necesidad vital o interna Sí, de expresar su conducta, que lo hace naturalmente si estuvieran libres, si nosotros los estuviéramos estudiando con un larga vista. sí, en los su hábitat. veríamos Ujú. exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos estudiado, escrito el librito, decimos, bueno, el cerdo hace esto, la Tal cual. gallina esto, ¿sí? Entonces, bueno, libres de poder realizar eso. Ahora, libres de poder realizar todo lo que harían en la naturaleza, Sí, no, pero libres de poder realizar siquiera lo más básico, claro. moverse libremente. En el cerdo un ejemplo básico es el osar, ¿sí? Meter su hocico en la tierra y buscar algo que pueda levantar para comer, o siquiera osar porque necesita hacerlo, Claro. Ujú. Así porque es. si no, que va a buscar una actividad de sustitución, hacer algo que le parezca similar a, y le puede generar una lesión, le puede generar alguna contusión o volverse una tara o una estereotipia. Exacto. Estereotipias son las patologías instaladas que cuestan mucho. Una estereotipia es algo que no puedo hacer tal actividad que necesito hacerla de manera innata, Sí. entonces busco un reemplazo, que puedo empezar a girar en círculo. Giro en círculo, giro en círculo, giro en círculo. Sí, que de hecho yo lo veo mucho, bueno, Balanceo. en algunos perritos, lo he visto bastante, en que han tenido, como le decimos, ¿no? Tienen como esas taras. Bueno, Caro, mira, te cuento que nos queda re poquito tiempo. Yo pensé que nos iba que nos iba a sobrar tiempo y que vamos a poder hablar de todo lo que habíamos planificado, porque la verdad que es un tema que nos apasiona a las dos y vos aparte estudiaste mucho sobre esto. Y bueno, así que nada, te comprometo a que nos volvamos a juntar porque tenemos que seguir hablando de esto y sobre todo aprovechando que este mes tenemos el 29 de abril, el Día del Animal, y bueno, también tiene que ver con la fecha del 22 de abril, que es el Día de la Tierra y que, bueno, es todo, ¿no es cierto? Es como esto de un mundo, una salud. Entonces te comprometo a que nos volvamos a juntar y podamos seguir hablando y cerrando un poco esto. Bueno, no hay problema, ojalá que se pueda y sí, que si hay alguien que le interesa algún tema en particular o algo, te lo haga llegar y lo podemos intentar desarrollar para esto, para ayudar, más Exacto. que nada para sumar, esa es la idea. Perfecto. Bueno, listo, muchísimas gracias. La verdad que estoy súper contenta porque me parece que es un tema súper interesante y bueno, espero que lo podamos, como decís, ¿no? Que se pueda dar la oportunidad que lo podamos terminar de charlar y cerrarlo un poquito más. Hay mucho para hablar de esto. Así que bueno, Caro, muchísimas gracias por la comunicación, por la buena onda y por todas las explicaciones tan, digamos, completas, pero a la vez simples, ¿no? Para poder entender de la mejor manera. Bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado y bueno, estamos a las órdenes. Dale, amiga, un beso grande, un abrazo, que tengas un lindo día. Gigante. Dale, Igualmente, te quiero. chau, Dale, chau. chau, chau. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, porque la verdad que, como le decía a Caro, tenemos, este tema es, aparte que nos gusta a las dos, digamos, es muy largo y muy complejo. Antes de irme y despedirme de ustedes, les voy a dejar mis recomendaciones, que igual las voy a publicar ahora después. 2 libritos que tienen que ver justamente con este tema que estábamos hablando, ¿no? El tema de los animales. Uno se llama El alma de los animales,
de Gary Kowalski, que después les dejo, como les digo, la publicación con la foto de la tapa y bueno, todos los datos para que los puedan adquirir, que son 2 libros muy lindos que hablan justamente del tema de el bienestar animal y de la forma. A ver, si me ponchan acá la... Perfecto, este es uno, El alma de los animales. Ay, está lleno de cosas adentro, de marcadores y demás. Y el otro es El silencio de los caballos, que es otro libro que les recomiendo, muy, muy lindo. Son 2 libritos que son 2 tesoros que los van a poder... digamos, les va a ayudar a abrir la cabeza, a apreciar todas estas cuestiones que veníamos hablando con Carolina, que como les digo, nos quedamos cortos de tiempo, les va a ayudar a ver desde otro lugar la cuestión de los animales, la cuestión del bienestar, del buen trato, no vamos a decir maltrato, del buen trato y demás cuestiones. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, me escriben cualquier cosa, ya le... Caro, la comprometida, que nos volvamos a juntar para poder seguir hablando y terminar un poco de cerrar este tema y hablar un poco más de etología y demás cuestiones. Así que escríbanme si quieren hacer una pregunta, si quieren que hablemos de algo en particular que esté relacionado al bienestar animal. Estamos para eso. Así que bueno, que tengan un excelente día. Los espero el jueves de esta semana. Tenemos otro encuentro. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.